Ahora mismo, en tu propia cocina, hay una botella capaz de transformar la arena suelta en algo mucho más duro que un ladrillo. No estamos hablando de mezclarla con cemento, ni de cocerla en un horno a temperaturas extremas, ni de procesos industriales complicados. Es simplemente un líquido que, al ser vertido sobre la arena junto con otros dos ingredientes que ya tienes en casa, genera una reacción asombrosa. En menos de 48 horas tendrás frente a ti una masa sólida que un contratista profesional no podría distinguir de una piedra tallada a menos que la tocara directamente. Un poste de cerca colocado con este material no se tambalea jamás. Una baldosa para el suelo fabricada con esta técnica no se astilla ni se rompe. Un muro de jardín construido con este método se ríe de los ciclos de congelación y descongelación que logran agrietar el hormigón vertido en apenas 3 temporadas. Lo más increíble de todo es que el costo total por aplicación es inferior a $3. Los maestros constructores en los Países Bajos ya conocían este secreto en el año 1627. Utilizaron este conocimiento para levantar estructuras que han permanecido en pie, incluso bajo el agua, durante casi 400 años. El gobierno holandés lo sabía perfectamente. Los artesanos de los gremios, que guardaban celosamente sus técnicas en manuales de taller codificados, también lo sabían. Sin embargo, cuando Joseph Aspin patentó el cemento Portland en 1824 y una industria gigantesca nació de la noche a la mañana, una de las primeras acciones de ese nuevo imperio fue asfixiar silenciosamente cualquier receta que permitiera a la gente común fabricar su propia piedra desde cero. La razón es simple y brutal. Una solución de $3 que produce piedra permanente no es un producto que puedas vender 2 veces. Es un producto que solo tienes que vender una vez en la vida. Y una industria que se sustenta sobre $18.000 millones en ventas anuales de cemento, tan solo en América del Norte, no puede permitirse esa clase de matemáticas. Esta es la historia de la cementación por acetato de calcio, la química olvidada que construyó imperios, sobrevivió a inundaciones catastróficas y terminó enterrada bajo 2 siglos de intereses comerciales y afán de lucro industrial. Y hoy, en Camping Prohibido, te voy a mostrar cómo puedes usarla tú mismo para sobrevivir y construir en cualquier entorno. Permíteme transportarte al año 1627, en la costa de la República Holandesa. En ese momento, los Países Bajos estaban inmersos en una de las campañas de ingeniería más audaces y peligrosas de la historia humana. Un país donde más de una cuarta parte de su masa terrestre se encuentra por debajo del nivel del mar, estaba construyendo diques, esclusas y muros de contención diseñados para frenar al indomable Mar del Norte de forma indefinida. Y hoy, en Camping Prohibido, te voy a mostrar cómo puedes usarla tú mismo para sobrevivir y construir en cualquier entorno. Permíteme transportarte al año 1627, en la costa de la República Holandesa. En ese momento, los Países Bajos estaban inmersos en una de las campañas de ingeniería más audaces y peligrosas de la historia humana. Un país donde más de una cuarta parte de su masa terrestre se encuentra por debajo del nivel del mar, estaba construyendo diques, esclusas y muros de contención diseñados para frenar al indomable Mar del Norte de forma indefinida. Los ingenieros que supervisaban estos proyectos monumentales pertenecían a los gremios de maestros constructores holandeses. Su conocimiento sobre agentes aglutinantes estaba siglos por delante de cualquier otro lugar en Europa. Ellos poseían un conocimiento sobre la creación de piedra que sus competidores británicos y franceses simplemente no podían comprender. Los holandeses combinaban cal apagada con un mineral volcánico llamado Tras, extraído cerca de Andernach, en el Valle del Rin, en Alemania. El Tras es un puzolana natural, lo que significa que contiene sílice y alúmina reactivas que se unen químicamente con la cal para formar un compuesto excepcionalmente fuerte y resistente al agua. Pero la parte más custodiada de su proceso no era el Tras en sí, era el líquido que utilizaban para acelerar el fraguado y permitir una penetración profunda en el agregado. Los registros de los gremios de aquel periodo, custodiados hoy en los archivos de la ciudad de Ámsterdam, mencionan lo que los traductores han descrito a menudo como agua agria o agua fermentada, la cual se añadía a las mezclas de mortero para aplicaciones subacuáticas. Se trataba de ácido acético, es decir, vinagre, el mismo líquido común que tienes ahora mismo en tu despensa.
Cuando se añade vinagre a una mezcla que contiene cal apagada y un agregado de carbonato de calcio, no debilita la unión como podrías esperar de un ácido. Al contrario, hace exactamente lo opuesto. El ácido acético reacciona con el carbonato de calcio del agregado de piedra caliza y con el hidróxido de calcio de la cal apagada para producir acetato de calcio. Esta es una sal altamente soluble que inunda cada poro de la arena circundante y de las partículas de piedra. A medida que el acetato de calcio se seca y el material se expone al dióxido de carbono de la atmósfera, comienza una conversión química fascinante. Los iones de acetato son desplazados, mientras el calcio se une al carbonato del aire, precipitando como cristales de carbonato de calcio. Este proceso de precipitación da lugar al carbonato de calcio cristalino, mejor conocido en la geología como piedra caliza o calcita. Estamos hablando de uno de los compuestos sólidos más estables y resistentes que existen sobre la faz de la Tierra. Es el material que compone los imponentes acantilados blancos de Dover. Es lo que contiene el núcleo estructural de la Gran Muralla China. Es el secreto detrás de la cúpula del Panteón de Roma, que sigue estructuralmente intacta después de 1900 años de exposición a los elementos. Toda esa historia y resistencia dependían de esta química de unión primaria. Lo que resulta casi aterrador es que la ruta del acetato de calcio produce exactamente ese mismo mineral final a temperatura ambiente, utilizando materiales simples de tu cocina y en un plazo de apenas 48 horas, sin necesidad de un horno industrial, sin una fábrica contaminante y sin que un camión tenga que entregar pesados sacos de cemento en la entrada de tu casa. Pero antes de profundizar en la técnica, déjame contarte algo sobre la batería de Bagdad, pero no la famosa del 250 a.C., sino la otra, la que pocos mencionan. En el año 1909, un equipo de arqueólogos alemanes que excavaba las ruinas de una estructura del siglo III cerca de Ctesifonte, en lo que hoy es Irak, descubrió algo desconcertante. Hallaron vasijas de arcilla que contenían un revestimiento de carbonato de calcio con características cristalinas muy distintas, las cuales no podrían haberse formado de manera natural dada la estratigrafía del entorno. El análisis científico sugirió que estas vasijas fueron utilizadas específicamente para contener o procesar soluciones de cal. En aquel entonces, los trabajadores en el sitio no tenían el contexto cultural para entender lo que estaban viendo, ya que la suposición académica dominante era que la química sistemática del calcio no existía en el antiguo Oriente Próximo, más allá de la producción básica de yeso. Simplemente lo catalogaron como una curiosidad y siguieron adelante. No fue sino hasta el año 2001 que un científico de materiales, al revisar las fotografías de archivo, notó algo asombroso. La estructura cristalina dentro de esas vasijas era idéntica a la que los investigadores modernos observan en los experimentos de precipitación con acetato de calcio. Alguien en Mesopotamia durante el siglo III ya estaba produciendo soluciones de acetato de calcio en recipientes especializados para alguna aplicación desconocida de construcción o preservación. Y lo más probable es que ellos tampoco inventaron este proceso, simplemente lo habían heredado de una sabiduría aún más antigua y olvidada. Es vital que entiendas por qué esto es tan importante a nivel molecular, porque el mecanismo químico es lo que separa este método de cualquier otra solución milagrosa que hayas visto antes. El cemento Portland común, el que compras hoy en cualquier tienda, se endurece mediante un proceso llamado hidratación. En este proceso, el agua reacciona con compuestos de silicato de calcio en el polvo de cemento para formar un gel de hidrato de silicato de calcio. Este gel crea una red rígida que atrapa el agregado en su lugar. Sin embargo, este sistema tiene un problema crítico. Es poroso, es frágil ante la tensión y es químicamente vulnerable a cualquier cosa que sea ácida. La lluvia ácida, el agua subterránea cargada de carbonatos o las sales que se usan para derretir el hielo, todo esto ataca los enlaces del hidrato de silicato de calcio. Esto provoca el lento pero inevitable deterioro que todas las estructuras de hormigón en la Tierra están sufriendo en este preciso momento. Y quiero que sepas algo, eso no es un accidente de la ingeniería, es una característica de diseño. Un material que se degrada a un ritmo conocido, con modos de falla predecibles, es un material que garantiza trabajo de reemplazo constante. Genera un ciclo de consumo infinito. En cambio, la cementación por carbonato de calcio funciona de una manera fundamentalmente distinta.
En lugar de una red de gel que envejece y se agrieta con el tiempo, lo que obtienes es un crecimiento de minerales cristalinos que rellenan los espacios vacíos entre los granos de arena y los entrelazan físicamente en sus límites. Un artículo científico publicado en 2023 en la prestigiosa revista Science Advances estudió exactamente este mecanismo en el contexto del hormigón marino romano. El estudio confirmó que el crecimiento de carbonato cristalino en las interfaces de los granos es lo que permitió que esas estructuras antiguas se volvieran más fuertes con el paso del tiempo, en lugar de debilitarse. Los muelles romanos, construidos en agua de mar corrosiva hace 2,000 años, siguen siendo físicamente sólidos hoy en día. El mecanismo detrás de esa durabilidad legendaria es el mismo que tu botella de vinagre de $3 puede iniciar. Otro estudio del MIT, también en 2023, analizó las estructuras cristalinas específicas en el hormigón romano y descubrió que las fases de carbonato que llenan los límites de los granos son mecánicamente superiores al hidrato de silicato de calcio del hormigón moderno. No son equivalentes, son superiores. La red cristalina de la calcita es más dura que la fase de gel del cemento Portland hidratado. Bajo cargas de compresión, los agregados unidos por calcita superan consistentemente el rendimiento de las pastas de cemento hidratado de densidad equivalente. Pero antes de seguir, quiero ser muy claro sobre lo que este material es y lo que no es. El proceso que te estoy describiendo produce un material con una resistencia a la compresión que oscila entre los 20 y 45 megapascales. Esto dependerá de las proporciones de la mezcla, la gradación del agregado y el número de ciclos de tratamiento que apliques. Para que te hagas una idea, eso sitúa a este material directamente en el rango del hormigón estructural estándar y muy por encima del umbral necesario para cualquier aplicación que pudieras construir razonablemente a mano en un entorno de supervivencia o en tu hogar. Para poner esto en perspectiva, un ladrillo estándar tiene una resistencia a la compresión de 15 a 25 megapascales. Un bloque de hormigón común se sitúa entre los 17 y 21 megapascales. Lo que tú puedes fabricar en casa con arena, cal hidratada y vinagre no solo alcanza esos valores, sino que los supera en términos de longevidad, especialmente en entornos corrosivos o ácidos. Ahora bien, debes saber que este método no reemplaza la resistencia a la tracción del hormigón armado. El acero sigue siendo necesario para resistir fuerzas de tracción que ningún material cementoso puede igualar por sí solo. Pero para casi todo lo demás, muros de jardín, baldosas, bases para postes o piedra decorativa, el rango de aplicación es sencillamente enorme. Aquí tienes exactamente cómo hacerlo. Necesitas solo 3 ingredientes básicos. Primero, cal hidratada, que se vende en sacos de 20 o 25 kilos en cualquier tienda de materiales de construcción por un precio ridículo. Un solo saco sirve para docenas de proyectos. Segundo, vinagre blanco destilado, el más barato que encuentres en el supermercado. Y tercero, arena limpia, ya sea de construcción o arena fina de juego, dependiendo de la textura final que desees lograr. La arena es tu agregado, la cal es tu fuente de calcio y el vinagre es tu activador químico. El proceso comienza mezclando en seco la arena y la cal hidratada. La proporción ideal es de 3 partes de arena por 1 parte de cal en volumen. Debes mezclarlos minuciosamente con una paleta o incluso con las manos, hasta que la cal esté distribuida de forma totalmente uniforme. La mezcla seca debe adquirir un tono pálido constante y desprender un ligero olor a tiza. No te apresures en este paso, la homogeneidad es la clave de la resistencia futura. Una vez que la mezcla seca esté lista, prepara tu solución de vinagre. Para un lote estándar, diluye el vinagre blanco con agua en una proporción de 1 a 1. Aunque el vinagre al 5% de acidez sin diluir funciona, la solución diluida penetra de manera más uniforme y te otorga un mejor tiempo de trabajo antes de que comience el fraguado inicial. Vierte la solución de vinagre lentamente sobre la mezcla seca, integrándola gradualmente con la paleta, tal como lo harías con el agua en un mortero tradicional. Debes añadir líquido hasta que la mezcla mantenga su forma cuando la aprietes con el puño, pero sin que se pegue a tu guante ni se desmorone al soltarla. La consistencia que buscas es algo intermedio entre la arena húmeda y el mortero clásico. Notarás algo de inmediato. La mezcla se calentará ligeramente en tus manos. Ese calor es la reacción exotérmica que produce el acetato de calcio en tiempo real.
No es tu imaginación, estás siendo testigo de una reacción química poderosa y antigua. Ahora, compacta el material firmemente en el molde que hayas elegido. Puede ser un tubo de PVC para bases de postes, un molde de madera para baldosas o incluso una cavidad en un muro de piedra que necesite reparación. Es fundamental que compactes la mezcla sin dejar huecos, presionando con fuerza para eliminar cualquier bolsa de aire. La ausencia de aire en los límites de los granos es lo que determinará la fuerza final de tu piedra. Deja que el fraguado inicial repose durante 24 horas sin moverlo. Durante este tiempo, el acetato de calcio cristaliza y el componente de ácido acético comienza a evaporarse, alterando el equilibrio químico. A las 24 horas, rocía la superficie ligeramente con agua limpia. Esto permite que el frente de carbonatación siga avanzando, sin que la capa exterior se seque demasiado rápido, lo que podría provocar grietas superficiales, similares a las que aparecen en la cerámica de barro mal secada. A las 48 horas, el material estará lo suficientemente firme como para desmoldarlo, o incluso caminar sobre él con cuidado. Pero recuerda, el desarrollo de la fuerza continúa durante semanas. La carbonatación constante sigue convirtiendo el acetato de calcio en carbonato de calcio en las profundidades del material. A los 7 días tendrás un producto que será difícil de rayar incluso con una herramienta de acero. A los 28 días, la cristalización mineral completa habrá terminado y lo que tendrás frente a ti será auténtica piedra. Si quieres llevar esto al siguiente nivel, puedes aplicar un segundo ciclo de tratamiento para mejorar drásticamente la dureza superficial y la resistencia al agua. Disuelve una cucharada de cal hidratada en una taza de vinagre diluido. Revuelve hasta que se disuelva casi por completo y aplica esta solución con una brocha sobre la superficie del material ya curado. Esto inundará los poros más externos con carbonato de calcio adicional, sellando la superficie con una piel mineral. Tras 2 tratamientos de este tipo, el material se vuelve prácticamente impermeable, sin necesidad de usar ningún sellador sintético costoso. Para los postes de cercas, vierte la mezcla en el agujero alrededor del poste, compáctala bien y crea una pequeña elevación sobre el nivel del suelo para que el agua escurra. A diferencia del cemento Portland, que forma un cuello que atrapa el agua contra la madera y acelera su pudrición, este material es microporoso. Esto permite que la madera respire mientras se mantiene estructuralmente rígida. Aquellos que han adoptado este método informan que la longevidad de los postes supera los 15 años en climas severos, comparado con los escasos 8 o 10 años que ofrece el cemento tradicional. Para muros de jardín y trabajos decorativos, puedes compactar la mezcla en moldes que imiten la forma de la piedra natural. Antes de que el material se endurezca por completo, aproximadamente a las 6 horas, puedes dar textura a la superficie con un cepillo de cerdas rígidas, presionar venas de hojas o patrones de corteza de árbol, o incluso marcar líneas de unión para simular mampostería fina. El resultado final afecta pinturas y tintes exactamente igual que la piedra natural porque, químicamente, es piedra natural. Si te interesa fabricar baldosas o adoquines, comprime la mezcla en un molde de madera o plástico bajo un peso considerable durante las primeras 12 horas. Un simple bloque de hormigón colocado encima del molde cubierto es suficiente. Esta presión adicional durante el fraguado temprano produce una estructura de cristales mucho más densa y una cara perfectamente plana que no requiere pulido posterior. Para encimeras de exterior o remates de muros, puedes añadir una pequeña cantidad de pigmento de óxido de hierro en polvo a la mezcla antes de activarla con el vinagre. Estos pigmentos son muy económicos y vienen en colores rojos, amarillos, marrones y negros. Una sola cucharadita por galón de mezcla seca es suficiente para cambiar el color de forma dramática. El material resultante cura con la apariencia de arenisca, laja o granito natural, dependiendo del contenido de hierro y el color de la arena que elijas. Los fabricantes de piedra decorativa cobran fortunas por cortar e instalar encimeras de piedra natural. El costo del material de lo que tú acabas de fabricar es de apenas unos 40 centavos por pie cuadrado. Ahora es momento de que sigas el rastro del dinero, porque la razón por la que no conoces nada de esto, ni por folletos de ferretería ni por programas de televisión de mejoras para el hogar, no es una coincidencia. La industria mundial del cemento genera aproximadamente 340.000 millones de dólares en ingresos anuales. El cemento Portland representa unos 18.000 millones solo en América del Norte.
Las industrias derivadas que dependen de ese cemento, como los productores de hormigón premezclado, los proveedores de mampostería y las empresas de impermeabilización, añaden otros 200.000 millones a esa cifra. Todo este imperio requiere una premisa fundamental: que fabricar piedra sea visto como un proceso industrial complejo, que requiere materiales patentados, entornos controlados y aplicación profesional. Pero hagamos cuentas. La cal hidratada cuesta centavos por libra. El vinagre de supermercado cuesta una miseria. Un saco de 50 libras de cal y un galón de vinagre pueden producir material suficiente para construir un muro de jardín de 4 pies de alto y 30 pies de largo. Ese mismo proyecto, presupuestado por un contratista en 2024, costaría miles de dólares entre materiales y mano de obra. Con este proceso, el costo de la materia prima es inferior a $20. No se puede patentar la cal hidratada porque es hidróxido de calcio, uno de los compuestos inorgánicos más estudiados en la historia de la ingeniería civil. No se puede patentar el vinagre blanco porque es un producto agrícola de hace 4,000 años. No se puede patentar el acetato de calcio porque fue descrito por químicos franceses del siglo XVIII y ha estado en el dominio público por 250 años. El proceso de endurecimiento por carbonatación ha sido documentado desde al menos 1756, cuando John Smeaton describió la química del endurecimiento de los morteros de cal mientras diseñaba el faro de Eddystone. Todo lo que necesitas para producir piedra estructural está en tu despensa o cuesta $12 en una ferretería. Sin embargo, la industria que te vende hormigón a 300 veces su costo real prefiere que creas lo contrario. Los gremios de artesanos del siglo XVII entendían algo que 2 siglos de educación química industrial borraron sistemáticamente. La piedra no requiere una fábrica, requiere la química adecuada aplicada con paciencia: calcio, ácido, dióxido de carbono y tiempo. El mismo proceso que formó los acantilados de Normandía durante millones de años puede replicarse a escala humana en 48 horas con ingredientes que pertenecen a la tierra misma. Piensa en las implicaciones de esto por un momento. Cada material de construcción introducido desde la Revolución Industrial fue vendido como una mejora, y en ciertas aplicaciones industriales de carga pesada quizás lo sean, pero para el 98% del trabajo de mampostería que una persona común realiza en su propiedad, el producto industrial caro no es mejor que la química antigua. Simplemente tiene una marca, un presupuesto de marketing y un estante a la altura de los ojos en la tienda, mientras que la bolsa de cal es empujada al rincón más oscuro del pasillo inferior. El método del acetato de calcio era conocimiento estándar entre constructores de muros y yeseros hasta el siglo XIX. Pero cuando el cemento Portland llegó con respaldo industrial y redes de distribución comercial, el proceso de cal y ácido fue categorizado como anticuado y lento. Las mismas propiedades que lo hacen superior para la durabilidad a largo plazo, como el crecimiento lento de los cristales y la estructura microporosa, fueron presentadas como desventajas frente a la conveniencia del fraguado rápido. La conveniencia es un argumento de venta poderoso, pero para quien construye algo para que dure, es irrelevante. El tiempo que ahorras usando cemento Portland se mide en horas, el dinero que ahorras usando este método se mide en cientos de dólares. Y la diferencia de durabilidad frente a la lluvia ácida y el paso de las décadas siempre favorecerá a la estructura de cristal de carbonato de calcio. Cada saco de cemento vendido en los últimos 200 años contiene un subsidio silencioso pagado con conocimiento olvidado. Los artesanos que conocían el viejo camino se retiraron y no fueron reemplazados. Los textos que describían el proceso fueron mal traducidos o el ingrediente líquido crítico fue omitido por falta de comprensión. Pero ahora tú conoces el proceso. 3 ingredientes, 2 días. Una reacción química que ha convertido la arena en piedra desde antes de que el cemento fuera una marca. La próxima vez que alguien te dé un presupuesto exorbitante, recuerda que podrías construirlo tú mismo por una fracción del costo, con un material que sobrevivirá a cualquier cosa que salga de un camión de concreto. En Camping Prohibido rescatamos lo que intentaron enterrar bajo marcas y márgenes de beneficio.